Prepárate para una revelación que te dejará sin palabras. Un anciano, burlado por todos en una base aérea, limpiaba un avión olvidado. Pero lo que nadie sabía era que este hombre escondía un secreto heroico que cambiaría sus vidas para siempre. Descubre la verdad detrás de George Murphy. Ahí está de nuevo. ¿De verdad cree que a alguien le importa ese viejo avión? Murmuró un joven recluta en el puesto de guardia con una sonrisa burlona. Bajo la tenue luz de la base aérea de Arizona, George movía lentamente un trapo sobre el fuselaje del viejo Republic F-105 Thunderchief. El metal brillaba bajo sus cuidadosas pasadas. No tenía ni idea de lo que estaban a punto de descubrir, que el hombre del que se burlaban era una leyenda viva y que ese descubrimiento cambiaría sus vidas para siempre. Sumerjámonos en esta historia. George Murphy vivía solo en una pequeña casa en las afueras del pueblo, no lejos de la base aérea. Se había retirado de la Fuerza Aérea hacía décadas, pero George nunca abandonó realmente ese mundo. A sus años, cada día sin falta conducía hasta la entrada principal de la base y cada día sin falta caminaba tranquilamente hacia el F-105 Thunderchief, que se alzaba a la entrada como un monumento. El avión llevaba allí años. Una pieza de museo al aire libre a la que la mayoría de la gente le hacía. Una foto rápida antes de seguir su camino, pero para George era diferente. Conocía cada remache de ese fuselaje, cada curva de esas alas. Conocía el rugido de esos motores al ascender al cielo y el silencio inquietante que seguía a una misión completada. George nunca hablaba del pasado. Cuando alguien de la base lo saludaba, él ofrecía un cortés asentimiento y volvía a su trabajo. Cuando le preguntaban por qué seguía limpiando el avión, simplemente decía, alguien tiene que cuidarlo. Todas las mañanas, su presencia se había convertido en parte del paisaje de la base. Los guardias lo reconocían a primera vista. Los oficiales administrativos y los jóvenes pilotos lo veían como una figura curiosa pero inofensiva. El anciano con una extraña fijación por las aeronaves antiguas. Las burlas comenzaron sutilmente. El guardián llegó temprano hoy, anunció Blake, un joven recluta que había pasado la noche de guardia. Él había ideado una elaborada teoría de que George era un mecánico de base jubilado que ahora sufría el síndrome del hangar vacío, una condición completamente inventada que describía con detalles cómicos durante las sesiones informativas matutinas. Los síntomas incluyen una necesidad compulsiva de pulir metal y conversaciones imaginarias con aviones, diría Blake provocando risas en toda la sala. Matt, otro joven en la base, también se unió a las bromas, pero siempre con un toque de vacilación. Había algo en la postura de George que le llamaba la atención. George no limpiaba ese avión como si fuera una tarea, lo hacía como si fuera un homenaje. Las burlas escalaron cuando un piloto novato sugirió que hicieran una colecta para comprarle a George mejores productos de limpieza. Pobre hombre, probablemente usa jabón para platos de casa, bromeó el joven provocando otra ronda de risas. Pero George mantuvo su rutina imperturbable. Si oía las bromas, no lo demostraba. Llegaba temprano, limpiaba en silencio y se iba discretamente. Su dedicación nunca flaqueó. Su dignidad permaneció intacta. Para los jóvenes pilotos, su comportamiento tranquilo solo confirmaba lo que creían. Era solo un jubilado solitario que intentaba sentirse útil. No tenía ni idea de lo equivocados que estaban y no tenía ni idea de que su ignorancia estaba a punto de ser destrozada completa e irreversiblemente por el peso de la realidad. El cambio comenzó un martes cuando una llamada anónima llegó al departamento de seguridad de la base. Hay un hombre mayor que aparece en la entrada principal todos los días, dijo una voz preocupada. Manipula el avión de exhibición y nadie revisa su identificación. Pensé que deberían investigarlo. El sargento William Torres, jefe de seguridad interna, anotó el informe con un toque de escepticismo. Reconocía a George a la vista. El hombre llevaba años viniendo a la base sin causar un solo problema. Pero las reglas son las reglas, especialmente en terrenos militares. A la mañana siguiente, Torres se acercó a George mientras limpiaba el ala derecha del F-105. Señor, necesitamos hablar, dijo Torres tratando de sonar respetuoso. George detuvo lo que estaba haciendo y se dio la vuelta. Sus ojos estaban tranquilos, pero alertas. Por supuesto. ¿Hay algún problema? ¿Puedo ver su identificación? Por favor. George se secó las manos con el trapo y sacó una billetera gastada de su bolsillo trasero. Entregó una tarjeta de identificación de la Fuerza Aérea Retirada que enumeraba lo básico. Nombre, fecha de nacimiento, años de servicio. 32 años de servicio, leyó Torres en voz alta. Todo parece estar en orden, señor Murphy.
pero tendré que hacerle algunas preguntas más. Procedimiento estándar. George asintió. Entiendo por qué viene aquí todos los días. ¿Cuál es su interés particular en esta aeronave? George miró el F-105 y luego a Torres. Solo me gusta mantenerlo en buen estado. Torres anotó algunas cosas. La respuesta lo sorprendió, pero no había nada sospechoso en ella. Muchos veteranos visitaban bases militares por nostalgia. Necesita una autorización especial para interactuar con el equipo de exhibición. Señor Murphy, tendré que pedirle que deje de limpiar el avión hasta que podamos tramitar la autorización adecuada. George permaneció en silencio por un largo momento. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la aeronave y Torres notó algo que no podía describir del todo. Una profunda tristeza como la de alguien a quien se le obliga a desprenderse de algo importante. Por supuesto, dijo finalmente George. Entiendo. Dobló el trapo, guardó cuidadosamente sus artículos de limpieza en una pequeña bolsa y caminó hacia su coche. Antes de irse, se volvió por última vez para mirar el F-105. Torres sintió una extraña opresión en el pecho. Había algo en esa mirada que lo perturbaba. No era la mirada de alguien sorprendido haciendo algo malo. Era la mirada de alguien que era separado de su hogar. En los días siguientes, George no regresó. El polvo comenzó a acumularse en el F-105 y algunos miembros del personal de la base mencionaron en voz baja cuánto extrañaban la figura familiar que siempre había estado allí, pero los jóvenes pilotos celebraron en voz baja. Por fin alguien se ocupó del viejo loco, dijo Blake. No sabían que la investigación apenas había comenzado, y no tenían idea de que lo que estaba a punto de ser descubierto convertiría cada palabra burlona que habían pronunciado en un arrepentimiento duradero. El coronel James Tyler estaba revisando los informes de seguridad cuando un nombre familiar le llamó la atención en el archivo del sargento Torres, George Murphy. Tyler frunció el ceño. Había algo en ese nombre, algo importante que le tiraba de la memoria, aunque no podía ubicarlo del todo. Decidió profundizar. 2 días después llamó a Torres a una reunión en la oficina de mando. Sargento, cuénteme más sobre este George Murphy, el hombre al que se le impidió limpiar el F-105 en la entrada principal. Torres relató el incidente, describiendo a George como un veterano que parecía tener un apego nostálgico a la aeronave. Tyler asintió, pero algo seguía sin encajar. Le pidió a Torres que recuperara registros más detallados del historial militar de Murphy mientras él mismo revisaba los archivos de la base. Fue en la sala de mando, rodeado de décadas de fotografías históricas, donde finalmente salió a la luz la verdad. Tyler se detuvo frente a una foto enmarcada tomada en 1972. La imagen mostraba a un grupo de pilotos condecorados durante una ceremonia de honor militar. Sus ojos se fijaron en un rostro joven en el centro de la imagen, un hombre de unos 30 años. La placa decía Teniente George Murphy, condecorado con la Cruz de la Fuerza Aérea por extraordinario valor, misiones de rescate en Vietnam. A Tyler se le erizó el vello. Rápidamente buscó más archivos, descubriendo referencias adicionales a George Murphy, cada una más asombrosa que la anterior. George Murphy no era solo un piloto más, era una leyenda. Entre 1970 y 1973 había liderado algunas de las misiones de rescate más peligrosas de la guerra de Vietnam, volando F-105 Thunderchiefs en lo profundo del territorio enemigo para extraer soldados heridos y pilotos derribados. Su registro se enumeraban 47 misiones de combate, 12 extracciones exitosas y el salvamento documentado de más de 200 vidas estadounidenses. Tyler sostuvo la foto con manos temblorosas. El hombre que había sido tratado como un excéntrico jubilado por los jóvenes pilotos era, de hecho, uno de los héroes más condecorados que la base había conocido y durante 3 años había limpiado en silencio el mismo modelo de avión que había pilotado en misiones de salvamento. Cuando Torres regresó con los archivos solicitados, encontró a Tyler todavía de pie frente a la fotografía atónito. «Sargento», dijo Tyler con voz firme pero pesada, «hemos cometido un terrible error. La verdad, finalmente había salido a la luz, pero ahora tenían que averiguar cómo arreglarlo y cómo explicar a toda una base que habían tratado a un héroe nacional como un forastero inconveniente». A la mañana siguiente, el general Harrison visitaba la base para una ceremonia. El coronel Tyler se le acercó en voz baja sabiendo que Harrison había servido en Vietnam durante los mismos años que George Murphy. «General, ¿recuerda a un piloto llamado George Murphy de la década de 1970? El rostro de Harrison se iluminó al instante. George Murphy. Dios mío, ese hombre fue la razón por la que tantos soldados regresaron a casa con sus familias.
Hizo una pausa notando la mirada preocupada en el rostro de Tyler. ¿Por qué? Pregunta. Tyler explicó toda la investigación de seguridad. Con cada detalle, la expresión de Harrison se oscurecía. Me está diciendo, dijo Harrison lentamente, que George Murphy fue tratado como una amenaza de seguridad en esta base. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. No ha regresado desde que le dijimos que se mantuviera. Alejado. El general permaneció en silencio tratando de procesar la información. Caminó hacia la ventana y miró el polvoriento F-105 que se encontraba en la entrada de la base. Coronel Tyler lo ha faltado al respeto. Eso es inaceptable. Solucione esto inmediatamente. Tyler descolgó el teléfono y llamó a la oficina de información. Necesito la dirección de George Murphy. Fuerza Aérea retirada ahora mismo. Una hora más tarde, Harrison y Tyler estaban en la puerta de la pequeña casa de George. El general mismo llamó a la puerta. George abrió y en el momento en que vio el uniforme, enderezó su postura instintivamente. Sus ojos se abrieron al reconocer el rostro. General Harrison. Hola, George. ¿Puedo pasar? Los dos hombres se abrazaron, dos veteranos reunidos después de décadas. Harrison miró alrededor de la modesta casa, notando la deliberada simplicidad. No había medallas en exhibición, ninguna señal del pasado condecorado del hombre. George, le debo una disculpa en nombre de toda la Fuerza Aérea. Luego, Harrison explicó lo que había sucedido, cómo George había sido tratado, cómo se había pasado por alto su identidad. George escuchó en silencio, no mostró enojo ni amargura. Cuando Harrison terminó, simplemente dijo, ellos no sabían, general. No se puede culpar a la gente por lo que no sabían. Pero usted sabía que los reclutas se estaban burlando de usted. El sargento Torres le dijo que se mantuviera alejado de la base y usted nunca dijo una palabra. Nunca le dijo a nadie quién era. ¿Por qué? George esbozó una leve y triste sonrisa. ¿Para qué? Mi tiempo ha pasado. Esos muchachos son el futuro de la Fuerza Aérea. Si pensaban que yo era solo un anciano al que le gustaba limpiar aviones, entonces eso era lo que era. Harrison negó con la cabeza, una vez más impresionado por la humildad del hombre, que una vez lo había arriesgado todo para salvar las vidas de extraños. George, quiero que venga conmigo a la base. Hay gente que necesita escuchar la verdad, porque ese general sabía algo importante. Admitir. Nuestros errores es el primer paso hacia la redención y algunos errores son demasiado grandes para ser corregidos a puerta cerrada. Las noticias se extendieron por la base como un reguero de pólvora. En 2 horas todos sabían que el hombre que había estado limpiando el F-105 no era solo un aviador retirado. Era el comandante retirado George Murphy, un héroe condecorado, un piloto legendario. Los jóvenes aviadores que se habían burlado de él estaban devastados. Blake pasó toda la tarde en silencio, reviviendo cada cruel broma que había hecho. Cuando George llegó a la base, acompañado por el general Harrison, ya se había reunido una multitud cerca del F-105. Oficiales, soldados, personal, todos querían ver al hombre del que ahora escuchaban historias increíbles. Harrison levantó una mano pidiendo silencio y luego se dirigió a la multitud. Este es el comandante George Murphy, anunció. Entre 1970 y 1973 salvó más de 200 vidas estadounidenses pilotando F-105 Thunderchiefs en misiones de rescate en Vietnam. Fue condecorado con la Cruz de la Fuerza Aérea por extraordinario heroísmo en combate. Una oleada de admiración barrió a la multitud. George permaneció en silencio, visiblemente incómodo con la atención. Durante 3 años, continuó Harrison, el comandante Murphy cuidó este avión, el mismo modelo que pilotó en combate, sin mencionar nunca su pasado ni buscar reconocimiento. Lo hizo por amor y respeto a quienes sirvieron. El comandante Murphy es uno de los mayores héroes que esta base ha conocido jamás. Blake, quien había comenzado las crueles bromas, Tio en paso a frente. Comandante Murphy dijo con la voz ahogada por la emoción, nosotros queremos disculparnos. Nuestras acciones fueron inexcusables. George miró a los jóvenes, Blake y Matthew, ambos con una profunda vergüenza en sus ojos. Se convertirán en soldados honorables, dijo George. Cometieron un error, pero ahora su carácter se está mostrando y cómo eligen enfrentarlo. Matthew dio un paso adelante. Comandante, nos gustaría hacer algo para mostrar nuestro respeto si nos lo permite. Queremos iniciar una tradición aquí en la base. Todos los días, un miembro diferente del servicio cuidará este F-105 en su honor y en honor de cada veterano que sirvió antes que nosotros. George permaneció en silencio por un momento,
estudiando los jóvenes rostros que tenía delante. Luego esbozó una sonrisa genuina, cálida y llena de alegría. Acepto. 6 meses después, la base de la Fuerza Aérea inauguró el monumento al mayor George Murphy. Una placa de bronce fue colocada junto al F-105, contando su historia y honrando a todos los pilotos que sirvieron en misiones de rescate. Pero el verdadero monumento no estaba hecho de bronce. Cada mañana, sin falta, un miembro diferente del servicio llegaba temprano para cuidar el F-105. George continuó apareciendo cada día, pero nunca le dijo a nadie. Y lo que nadie descubrió nunca fue que este no era cualquier avión. Era el avión exacto que había pilotado décadas antes. Para él era un viejo amigo del que nunca podría alejarse, pero ahora no trabajaba solo. Los jóvenes soldados se empeñaban en unírsele, escuchando sus historias sobre volar, sobre liderazgo y sobre lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Y cada mañana, mientras el sol sale sobre el desierto de Arizona, un Thunderchief brilla a la luz. Cuidado por personas que aprendieron que honrar el pasado no se trata de estatuas o ceremonias, se trata de cuidar los recuerdos que nos moldearon. Y George Murphy, sin pretenderlo, se convirtió en el maestro de esa verdad esencial. Si disfrutaste de esta historia, déjanos saber lo que pensaste en los comentarios y no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo. No. Gracias por acompañarnos en otro viaje desde el corazón. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. En Cuentos del Corazón, cada latido cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo.